No, a las 10 en punto. 10, ahorita es 9:58. Tiene que ser en puntísimo. Sí. No podemos esperar un poquito más a que llegue la gente. No, es nuestra norma. A las 10 empezamos. Sí, sí, sí. Me alegro. Eso es. Sí, sí. Y se ve que todos están Sí, acostumbrados. sí, sí. No, aquí empezamos a tiempo. Qué Incluso el bella, alcalde. Qué bella su Sí, iniciativa de muchas ustedes. gracias. Qué maravilla. Por Dios, las Ahora flores. estamos con del la jacaranda, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué lindo, envidia. Qué Sí. bella. Bueno, nos vamos a ir después del acto a un vinito de honor en la terraza que tenemos, que es muy linda, se llama el Uda. Ay, Va a ver usted qué un lindo. paisaje maravilloso. Seguro. Además, seguro que sí. el sol se abrió, ¿no? Porque mañana está un poco nublado, pero está bonito. Está un lindo día. En la tarde tenemos un acto bonito que Genoveva presenta un libro sobre la fiesta de las luces, Las ¿no? luces de la... Que es la Ay, qué de la lindo. morenita del Rosario. Tenos, por Por favor. En la tarde Se está la... celebra 90 años de la coronación de la Virgen Dominica del Rosario. Ay, qué encanto. Y Usted se va a referir a la tradición. Claro, el libro es sobre el libro es Le sobre- podemos dar después del libro Ahora le también. damos. Sí, sí, sí. Desde hace unos años se ha adoptado en torno a la Plaza de Santo Domingo, a la comunidad dominicana, una fiesta de las luces, que es un encendido de faroles muy lindo. ¿Dónde va a ser su En Santo En Domingo. Santo Ah, Domingo. en la iglesia de Sí, San sí. Era la Acompáñenos, por iglesia, favor, era sí. la iglesia de la calle, no me cuenten, de la calle Gran Colombia. Claro, claro, claro. La calle de mis abuelos, la Claro, calle de la claro. casa de mi abuelo Por supuesto. Rafael Aguilar, una casa supuesto. grande. Qué nostalgia verla ahora convertida casi en un conventillo, pero en fin, ¿qué se Claro. puede hacer? Pero es la calle de mi infancia, la calle Entonces, le de mis recuerdo huidas. Ah, Mi ah, padre, muy porque bien. nosotros vivíamos en una casa que era de mi abuelo, pero que la llamaban la casa de arriba. Y la casa del abuelo, que era en la misma Gran Colombia, pero más allá de Santo Domingo. Y la casa del abuelo era más central, digamos, frente a la escuela central, a donde yo iba. Claro, Las claro. monjas no me podían ver. Yo adoraba la escuela, adoraba. No sé cómo podía querer tanto. No tuve una monja que me Son los apreciara. amores de la infancia. Qué lindo. Hay cosas muy bellas. No, hay recuerdos muy lindos de Oh, qué lindo, sí. Falta tiempo para ver. Sí, sí. Pero bueno, ahí. Hola, hola. Claro que sí, claro que sí. Sí. Este micrófono no es que va a sonar, sino es para la transmisión de Zoom. Bueno. ¿Ya? Entonces, pero habla en voz bien alta, ¿no? Claro. Hablamos normalmente este micrófono aquí, pero esto es solo para eso. Ya, ¿y esto que empiece ya? Bueno, muy buenos días. No sé si se me escucha. Sí. Bueno, primero, en nombre de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, queremos agradecer a la Universidad de la SUAY, especialmente a su rector, por albergarnos en este acto solemne en el que homenajeamos a Cuenca y en la figura de una de sus más eximias intelectuales, doña Sara Vanegas. Ceremonia de incorporación en calidad de miembro correspondiente de la Academia Ecuatoriana de la Lengua de la escritora y poeta cuencana Sara Vanegas Coveña. Repito, la Academia expresa su reconocimiento a la Universidad de la SUAY y a su rector, el doctor Francisco Salgado. Presiden el acto el señor rector y la doctora Susana Cordero de Espinosa, directora de la Academia, junto con las señoras vicerrectoras Genoveva Malo y Rafaela Anzaloni. Y también en la mesa directiva tenemos a la académica de número, doctora María Augusta Vintimilla, quien pronunciará el discurso de bienvenida a la nueva académica, y de la recipiendaria, doña Sara Vanegas Coveña. La doctora Sara Vanegas Coveña es una de las más notables voces líricas del Ecuador contemporáneo. Entre sus libros de poesía constan 90 poemas, Luciérnaga y otros textos, entre líneas, indicios,
Poemar, Más allá del agua, Al andar, versos trashumantes, De la muerte y otros amores, Música de aguas, Color de arena, y Al andar, este último entiendo de próxima aparición. Cabe citar también las antologías Poesía Junta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Mínima Antología Poética, Editorial Visión, Madrid, o la antología personal de la Casa de la Cultura de Guayaquil en el año 2000. Consta en múltiples antologías del Ecuador, como las indicadas, y otras y del exterior. Su obra ha merecido diversos reconocimientos, entre ellos el más reciente, el homenaje de que fue objeto durante el Encuentro Internacional de Poesía Paralelo Cero, el pasado mes de noviembre, y por otro lado el Premio de Poesía Jorge Carrera Andrade y las condecoraciones Matilde Hidalgo de Prócer al Mérito Cultural de la Asamblea Nacional en el año 2017 y el Premio Homenaje Nacional Ileana Espinel Guayaquil 2022. Su actividad como ensayista, docente universitaria y estudiosa de la literatura es multidiversa, tanto como su participación en eventos literarios nacionales e internacionales. Esto es una breve semblanza de la doctora, cuya hoja de vida pues es muy extensa, como todos conocemos e intuimos. Para la Academia Ecuatoriana de la Lengua constituye un honor tener entre sus filas a esta destacada poeta ecuatoriana, más aún contar en este acto solemne con la participación de la connotada intelectual cuencana, miembro de número de nuestra institución, la doctora María Augusta Vintimilla. En primer lugar, escucharemos las palabras del señor rector, doctor Francisco Salgado. Muy buenos días, señora directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, señor secretario de la Academia, señoras vicerrectoras, doctora Sara Vanegas, doctora María Augusta Vintimilla, distinguidos miembros de la Academia Ecuatoriana de la Lengua que nos acompañan, autoridades de la universidad, familiares, amigos de nuestra magnífica poeta y catedrática doctora Sara Vanegas Cobeña. Quiero darles la más cordial bienvenida, una bienvenida del corazón, por acompañarnos aquí en el Salón de Honor de la Universidad de la SUAY a un acto que lo hacemos nuestro, con mucho orgullo que nuestra poeta, nuestra catedrática, ingrese también como miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Es un honor contar con la presencia de la directora, del secretario y de los miembros de la Academia que se han dado cita el día de hoy. Muchas gracias por su presencia. Disfrutemos de este día maravilloso, disfrutemos del valor de la palabra, disfrutemos del encuentro en comunidad. Gracias por estar presentes y disfrutemos de lo más valioso que tiene el universo, pues el universo surgió de la palabra. El principio era la palabra y con ellos nuevamente celebramos este día. Bienvenidos y muchas gracias. Tenemos como número siguiente las palabras de la doctora Susana Cordero de Espinosa, directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Muy buenos días a todos ustedes. Les ruego decirme si me oyen, por favor. Sí. Permítanme en esta reunión referirme brevemente, antes de hablar de la emoción que ha producido en mí la lectura de poemas de Sara, referirme brevemente a algunas metas alcanzadas por nuestra corporación durante estos últimos 11 años. En 2013, luego de 9 años de rehabilitación por la Agencia Española de Cooperación y el municipio de Quito, nuestra casa del Centro Colonial fue definitivamente ocupada. Hemos publicado nuestras memorias, cuyo número 74 fue editado por esta querida Universidad de la SUAY, rectorada por don Carlos Cordero Díaz, y a partir del número 77 por su rector actual, don Francisco Salgado Arteaga.
Al haber conseguido en 2023 del gobierno de Guillermo Lasso la duplicación del presupuesto académico, publicamos en 2022 obras de autoría de algunos de nuestros académicos. Hoy terminamos la redacción del Diccionario Académico de Ecuatorianismos, el primero en nuestros 150 años de historia, con el que trataremos de celebrar nuestro sesquicentenario, así como próximas publicaciones para el año 2024. La cooperación con la Asociación de Academias de la Lengua nos ha exigido el trabajo conjunto sobre novedades del Diccionario General, la segunda edición de la extensa Nueva Gramática de la Lengua Española y el trabajo en la segunda edición también del Diccionario Panhispánico de Duras. La Academia Ecuatoriana de la Lengua solicitó la segunda edición del Diccionario de Americanismos, aplaudida por unanimidad en la celebración en Madrid, junto a los reyes de España, de los 70 años de existencia de nuestra asociación. A lo largo de estos años ingresaron 14 nuevos miembros correspondientes y otros 15 académicos fueron promovidos a la calidad de miembros de número. En octubre último fui investida por la Universidad de La Rioja como doctora honoris causa, junto a los directores de las academias mexicana y colombiana, así como al director de la Real Academia Española. La ceremonia, realizada por tradición en el monasterio de Yuso, símbolo del español, porque en su vieja biblioteca se encontraron en copias de documentos latinos las primeras glosas escritas en romance por los monjes hacia el siglo IX de nuestra era, asistió el embajador del Ecuador, Andrés Vallejo Arcos. Terminada la ceremonia, los altos funcionarios de UNIR, Universidad de La Rioja, el director de la RAE y nuestro embajador me comunicaron que la universidad entregaría $100,000 para la realización en nuestro país del 17º Congreso de la Lengua Española, motivo por el que yo me estoy refiriendo a este acontecimiento, que tendría lugar o debería tener lugar antes de fines de 2024. Esta propuesta fue inicialmente frustrada debido a la falta de presupuesto y, por qué no decirlo, a la indecisión de la política, a nuestra indecisa política gubernamental. La Academia Ecuatoriana recibió la noticia de esta donación con agradecimiento y regocijo, aunque debamos hacer todavía ante funcionarios y empresarios ecuatorianos los trámites indispensables para completar el requerimiento económico de un acto al que asistirán no menos de 70 académicos de habla hispana, incluidos los directores de las corporaciones de los Estados Unidos, Filipinas y Guinea Ecuatorial, así como nuestros propios miembros anfitriones del Congreso. Hasta aquí para comunicarles esta preocupación grande de la Academia Ecuatoriana sobre la posibilidad de realizar en el Ecuador este Congreso, que parece que puede cumplirse dada la donación de los $100,000 de la Universidad de La Rioja. Ahora, Sara, querida, me dirijo a usted. Se dice que García Lorca confesó cuán difícil era ser poeta, aún sin imaginar que serlo le llevaría a su terrible fin. ¿Es la poesía una forma equívoca de decir para ser? ¿O es el modo más conciso de buscar el fondo de la vida? La auténtica poesía, creación de creación, es el inmenso esfuerzo por comunicarse que la mía por dentro a César Vallejo. Quiero escribir, pero me sale espuma. Quiero decir muchísimo y me atollo. No hay cifra hablada que no se asuma. No hay pirámide escrita sin cogollo.
Me acongoja citar estos versos de Vallejo y los nombres de poetas encumbrados para contarles cuánto me cuesta hablar de auténtica poesía, quizá a fuerza de sentirla. Poeta auténtico es aquel cuya palabra crea. Su capacidad es clarividencia que las sociedades no perdonan o que condecoran, lo que viene a ser casi lo mismo. De los indígenas de Guatemala, contaba Miguel Ángel Asturias que concebían el poema como, comillas, aquello donde las palabras se encuentran por primera vez. Palabras vivas, móviles y conmovedoras, que por única vez se pronuncian y escriben, dicen y son otras para cada lector. Se me dieron en cuanto he podido leer para preparar esta bienvenida. Son numerosos los libros de Sara Vanegas, aunque mi lectura a saltos me haya bastado. Son las suyas palabras de cada día, que por la gracia inenarrable de su poesía penetran en el lector, le dejan dudas y desencuentros, y su serena belleza, soledad y hondura lo vuelven otro del que fue. Sara Vanegas es poeta. De escritura envidiable en su instantaneidad, sus versos que a momentos contienen la renuncia, el dolor, las sensaciones de cada sentido o las de todos sin chocar entre sí, y se escriben en 2, 3, 5 líneas. Todo en ella adquiere color. Las cosas, la soledad, el paisaje, el mar. El mar que, como en Valéry, comienza y vuelve a comenzar. La muerte, todo se halla en el claroscuro de sus versos. Y si nada puedo añadir a su decirnos, nada puedo quitarle, lo cual es tanto. Ave del paraíso, en tu voz anida un pájaro celeste, en tus ojos paisajes imposibles, palmeras y ciervos dorados, cantas y el desierto es un campanario bajo el cielo. Rosas salvajes, peces, aguas cristalinas, mi corazón, breve nota en tu lengua de fuego. Sí, el corazón de Sara es una breve nota que acude enriquecida gracias a cuanto nombra. No hacen falta palabras para referirnos a la bella nimiedad de sus versos. Dejémonos invadir por su levedad. Esferas encendidas ruedan a mi paso. Me recuerdan las voces de los pájaros, su peso de lágrima furtiva. Este peso de lágrima furtiva es el de tantos poemas suyos, cuyas comparaciones y metáforas dichas en las palabras de un instante se cargan de tiempo y de saber. Son el tiempo de respirar sin prisa ni cansancio, el de su nota inolvidable contra el olvido que no descansa y nos instan a volver. Poesía modesta y orgullosa, fresca y densa. Leer, inspirarnos, bajar y subir una y mil veces, dolernos y gozar alentados por sus versos, es como respirar aire nuevo en cada canto, no siempre triste ni siempre alegre, como la vida que va siendo y dejando de ser. Cada pájaro en sus poemas color, dolor o ausencia, cada momento de dicha o pesadumbre presente en sus palabras, nos deja latiendo de belleza. Sus poemas ponen la luz para que la reconozcamos. En ellos late el ansia de ser, de completarse, de cambiar y decirse una y otra vez. Y para el lector, la posibilidad de volverse otro a su tenor. Sara ha asumido su poesía como si se hubiera preguntado con Heidegger si nuestra vida entera es la abrumadora posibilidad de ser lo que elegimos. Si al elegir algo en un momento lo demás deja de ser, cada elección termina una vez cumplida
Y si las infinitas posibilidades ante las que nos situó la vida se nos niegan, la respuesta a nuestra incertidumbre ha de ser la que abarque más. Para quien como Sara pudo conocerse, crear y volver a crear a cada instante, su elección de decir y decirse es la más noble. Abarca su vida más allá de la única posibilidad que a nadie se negará jamás, la de la muerte. Su poesía es garantía de permanencia. Si el asombro fue para los griegos el inicio del conocimiento y todo conocer deslumbra, el nacimiento de la poesía es el deslumbramiento ante cualquier mínima realidad, ante lo inenarrable del origen, posibilidad de leer e ir escribiendo, de decirse hacia sí misma. Cada uno de los versos que he leído es por tema, estilo, ritmo y permanencia una forma de consagrar el instante, de detener el tiempo y el olvido. Su estilo sin ruido desacredita la ordinariez normal de lo real. Es fuente que nos alienta, lenta fuente y continua penetra en nosotros, a veces como gota, a veces como mar. El poder de su breve explicitud es lo implícito, lo que apenas se deja adivinar. Sus metáforas íntimas se escancian y descansan en las cosas. Para decir antiguos nombres con nuevos sentidos, todo lo inventa y lo vuelve a crear. Cito: alguien sentado sobre las aguas borra los colores antiguos del cielo y lo vuelve a pintar. Gracias, Sara, por tu trabajo incesante con la palabra, con cuanto de vida la palabra exige y seguirá pidiéndote. La condensación y brevedad de la mayor parte de sus poemas no han hecho escuela. Es difícil asir a los seres en su instante o asir la soledad inmensa del mar, o como el mar, cito, bajo estrellas amargas, barcos sin retorno depositan la vigilia al otro lado del mar. O criaturas mínimas brotan de sus ojos mientras duermes, son las mismas que conocí anoche cuando soñé que me soñabas. Desde mi catedral sumergida, yo veo regresar tus peces y tus pétalos a mis cúpulas heladas. Tus voces buscan más voces. Todo nos dice de un existir denso y rico de sensaciones, sueños y palabras. Ella llega al alma con las 4 líneas sustanciales de retorno. Los pájaros han vuelto a mi ventana, oscuros, libres, ajenos, queman el aire, cantan pero no anidan. Cruza el desierto de mi nombre, beben de mi sed los pájaros tardíos. Mi casa es un enjambre de alas que se fueron. Constatación o queja de sus antiguas soledades, como la del mundo o como la de quien tiene la interés de saberse solo, sus poemas no nos hablan de ella, nos hablan de todos. La emoción de leerla bien ha valido para mí días de preocupación, de falta de tiempo, de no tener con quién decir lo que nos dice, con quién comentar su nostalgia, con quién estar sola. El muro avanza vertical contra un cielo sin nubes. Almenas, luz opaca de la luna, ventanas clausuradas y un aroma a jacintos que tiñe de púrpura estas líneas. Si nosotros, como el muro, avanzamos hacia el horizonte, si la luna opaca nos envía su luz, teñirá el aroma a jacintos de púrpura estas palabras mías. No lamento, Sara, robarte formas. Tu poesía es de todos. Me quejo de haber existido sin ella y de que existan quienes no logren aprender el sabor de esta auténtica poesía, de la de quienes no buscan el silencio al que tú tiendes delicada y sutilmente.
Jacintos de púrpura son mis palabras tuyas sobre tu labor soñadora y soñada. María Augusta Vintimilla, nuestra talentosa crítica, te presentará y dará la bienvenida a nuestra casa. Bueno, como acaba de anunciar nuestra directora, tenemos a continuación el discurso de bienvenida de la recipiendaria. Interviene en nombre de la institución la académica doctora María Augusta Vintimilla. Estimadas autoridades de la Universidad de la SUAY, de la academia, Sara, sobre todo me dirijo hacia ti. Yo quisiera comenzar con un agradecimiento a la academia por el honor que significa hoy dar la bienvenida a la gran poeta Sara Vanegas. Y porque esta invitación ha sido para mí la ocasión de leer con detenimiento y emoción el conjunto de su poesía tan intensa y poderosa, y de emprender junto a ella ese apasionante viaje de descubrimiento del mundo y del fluir de la vida. Sara Vanegas inicia su escritura poética en los años 80 y pertenece a una generación ecuatoriana que ha dado estupendos poetas. Me refiero a nombres como Alexis Naranjo, Javier Ponce, Iván Carvajal en Quito, Sonia Manzano en Guayaquil y en Cuenca, Catalina Zojos o Jorge Dávila, para mencionar solo algunos nombres. Si bien es posible advertir ciertas afinidades con estos poetas, en una línea que viene desde lejos, desde Carrera Andrade, Escudero, César Dávila o Efraín Jaime, yo creo que la de Sara es una voz propia, muy personal y distinta. Desde sus poemarios iniciales, como Luciérnaga, Entre líneas o Indicios, todos de los años 80, su mundo poético ha ido creciendo a lo largo de los años y los siglos como un universo en expansión, ganando inconsistencia y densidad, pero sin perder el núcleo fundacional de sus comienzos. Los motivos del mar, del desierto, el viaje, las ciudades, la memoria, son algunos de los centros gravitacionales cuyos tornos giran, se expanden y transforman sus reflexiones sobre nuestro estar en el mundo, sus luces y sus sombras, y el siempre renovado asombro, repleto de gozo y dolor, que significa el enigma desafiante de la vida. Motivos tan antiguos y siempre nuevos de la poesía. La originalidad, declaró Borges en cierta ocasión, es imposible. Quizá cada generación esté escribiendo siempre el mismo poema, pero con una pequeña y preciosa diferencia de entonación, de voz, y basta con él. Quizá la historia universal, dice Borges, no sea más que la historia de la diversa modulación de unas cuantas metáforas. Yo creo que la reverberación perdurable de la poesía de Sara Vanegas precisamente está en su voz. Cuando leo sus poemas, desde los primeros hasta los últimos, siento que puedo reconocer su dicción. Me refiero a sus repertorios léxicos, a sus imágenes, a su tonalidad expresiva, a esos ritmos construidos con tanto rigor y precisión, tanto si se trata del ritmo sincopado y milimétrico de sus poemas aforísticos de los primeros libros, como de esa otra respiración más caudalosa de esos versos largos, cercanos a la prosa poética, que aparecen a partir de Poema, un poemario publicado en 1994, y que a mi modo de ver es un punto de inflexión en la poesía de Sara. Y continúan sus versos más largos y caudalosos en los siguientes poemarios: Versos trashumantes, Galandá, Más allá del agua, De la muerte y otros amores, o Catedral Sumergida. La singularidad de la voz poética de Sara Vanegas viene de una larga trayectoria de viajes, memorias y destinos. El tema del viaje, tan esencial en su poética, no es un motivo retórico, sino una experiencia vital que marca también su biografía intelectual, su alimentarse de múltiples voces antiguas y contemporáneas. En 1971, apenas terminados sus estudios en la Universidad de Cuenca, viaja a Múnich para estudiar filosofía germánica hasta 1974. Y aquí comienza un largo itinerario que se prolongará entre idas y regresos durante los siguientes 30 años.
recorriendo periódicamente ciudades, geografías, culturas, tradiciones, bebiendo en cada estancia todo lo que pudiera saciar su inmensa sed de mundo, afinando su sensibilidad y recogiendo en el trayecto todos los materiales con los que irá edificando pacientemente su personal universo poético. Las huellas de ese nomadismo han quedado inscritas de diversas maneras en su poesía. Nombres de lugares consignados al pie de sus poemas, epígrafes, diálogos, alusiones, memorias. A mediados de los 90, una beca de investigación en España le permite acercarse a la libertad estética, el experimentalismo, el rigor técnico y conceptual practicados por los novísimos. Generación de poetas que, como Jim Ferrer o Leopoldo Panero, desde los años 70 produjeron una renovación sustancial de la escritura poética en ese país, que luego pues, se expandiría en todo el universo poético hispanohablante. Como producto de esta estadía, publica un libro, Lírica Española Contemporánea, con una muestra de 5 poetas españoles de los 70, precedida por una mirada panorámica del periodo y algunos comentarios sobre las particularidades de cada autor. A ese mismo ámbito pertenece su Antología Esencial de la Poesía Ecuatoriana, un libro de más de 600 páginas, con un estudio introductorio que examina los contextos culturales de diversos momentos de la historia literaria del Ecuador durante el siglo XX y hasta comienzos del XXI. Contiene una selección de 87 autores pertenecientes a 6 generaciones, desde los modernistas hasta los nacidos en 1975, con una concisa valoración individual. Te voy a disculpar que mi teléfono falta de precaución la mía, no de pues y cuando se pone nerviosa, entonces lo siento. Me estaba refiriendo a las antologías de Zara, que son parte muy sustancial de su actividad académica y cultural. Y más recientemente había mencionado la antología de poesía de poetas españoles contemporáneos y luego la antología esencial de la poesía ecuatoriana. Y más recientemente Poetas de la mitad del mundo, antología de poesía escrita por mujeres ecuatorianas, compuesta en colaboración con Ana Blum. Mencionará también sus otras antologías, como la del cuento cuencano, la de poesía y cuento ecuatoriano, o la de literatura infantil, publicadas entre 1995 y el 2000. Yo decía antes que la figura central de la poética de Zara es el viaje, por el mar, por el desierto, por las ciudades, por la memoria. Pero pienso que cada uno de estos libros es también a su manera un viaje, un recorrido atento y minucioso por los parajes de la poesía, con el oído abierto para escuchar sus voces múltiples y dejar que sus ecos resuenen luego en su propia escritura. Con todo, sus más de 10 libros de poesía, varios de ellos con premios nacionales e internacionales, publicados dentro y fuera del país, en su lengua original o en traducciones, le acreditan como una de las más notables poetas contemporáneas. De entre todas las entradas posibles, he elegido para esta bienvenida hablar brevemente de 3 aspectos de su poética que me parecen admirables. 1, el poema como lugar de encuentro. 2, el silencio como productor de sentidos. Y 3, la imaginación mitopoética. 1, el poema como puente y lugar de encuentro con la ajenidad del mundo. Susurro de alas. Tú esperas el mensaje con el pecho abierto, y una trompeta llueve hojas doradas. La luz es el mensaje. Paul Celan atribuye a la poesía un carácter inquietante, porque produce un efecto de extrañamiento. El poema nos acerca al mundo familiar y cotidiano y lo enrarece. Nos obliga a verlo de otra manera. Nos abisma ante su verdad oculta. El mundo existe más allá de nosotros, reposando en su radical indiferencia. Podría desaparecer nuestra especie y el mundo seguirá su curso indiferente por millones de años.
Pero el poema tiende hacia el mundo con el pecho abierto. Va al encuentro de su infinita vastedad, al encuentro con eso otro que está afuera, que es tan lejano, tan ajeno, tan inaccesible, con la esperanza de desocultar su secreto. Cada cosa, cada persona, cada ser viviente es una figura de eso otro que se escapa. El oleaje, al retirarse en la arena, deja en la arena trazos indescifrables como huellas de pájaro. Caminas sobre sus signos y ensayas ausente tu propio vuelo. En el conjunto de su obra poética, Sara Vanegas parece preguntarse una y otra vez cómo capturar esos trazos indescifrables, huellas de pájaros en la arena, destellos de luz en el oleaje, el viento que aúlla entre las dunas doradas del desierto, ciudades perdidas hechas de bruma y siglos, la vibración de un pensamiento, de una reflexión, de una memoria que conmueve las fibras más vitales de la existencia. ¿Cómo apresar esos estremecimientos que supone el encuentro con la inmensidad ajena del mundo en una breve red de palabras que lo contengan sin traicionar, con el renovado asombro de la primera vez? No se repetirá el arrobamiento de la primera vez en París, del primer vuelo sobre el Atlántico, la mirada limpia que contempló la nieve en los Pirineos, las aguas verdes del Danubio, los campos de lavanda, las catedrales. ¿Qué queda de ese temblor ya antiguo? Quedará el poema. Los poemas de Sara son un espacio para el encuentro con el mundo, con los otros, con ella misma. Atentos a sus señales, a su susurro de alas, advertidos de las limitaciones que le impone el lenguaje, pero también de todas las posibilidades que le abre la escritura poética. Noche que crece desde los ojos de los ahogados, se riega sobre su lengua. Te dejan palabras oscuras para nombrarla, para nombrarla. Cada poema es una apertura al mundo, un puente que no existe todavía, sino que se va construyendo a medida que se avanza. Un puente que lleva a territorios desconocidos, donde todo es tan extraño y a la vez tan familiar. En el gran estanque, la sombra de una ciudad aún no erigida. Sus ventanales de murallas, sus gentes venideras, su melancólico final. Solo la sombra de su futura sombra y apartada. El poema sale de sí mismo y se abre como una mano, como una puerta de entrada a lo inaccesible, no para explicarlo, sino para dar testimonio de su oscuro resplandor, para dar noticia de él a nosotros y de todos. 2. El silencio. Sara Vanegas hace del silencio una poderosa estrategia de construcción de sentidos en el poema. Sobre el fondo blanco de la página, unas cuantas palabras trazan signos precisos, como pinceladas en un lienzo blanco. Un poco a la manera de las estampas japonesas, y revelan una imagen a la vez sutil y poderosa. Oigamos este poema de apenas 3 líneas. Pájaro sin voz planea sobre cuadernos vacíos. El sentido surge de la tensión entre el decir y lo no dicho. Surge de las elipsis, de los espacios en blanco, de las pausas internas, de todo lo que se ha despojado al poema, al paisaje, al lenguaje. La extrema condensación de los poemas produce reverberaciones de sentido. Poemas que no se abren ni se cierran, sino que aparecen como puñados de palabras colocados sobre la página con la rigurosa precisión de un jardín de arena. Apenas una sombra, un silencio en el camino borrado de la niebla. Colgada de alguna nube, imitando entre textos y serafines la capilla iluminada. O este otro. Cuando los pájaros se fueron, quedaron huecos oscuros en el viento. Hay una estética minimalista en estos poemas que suprime los nexos lingüísticos, la puntuación, que aligera las técnicas de enlace de los verbos, que prescinden de la adjetivación cuando no es estrictamente necesario, con plena conciencia de aquello de que el adjetivo cuando no da vida, mata. Condensación, precisión, rigor, es lo que Hernán Rodríguez Castelo ha llamado la esencialidad lírica de Sara Vanegas.
Hay un poema que se titula Nadir, que me parece ejemplar en este sentido. Nadir, es decir, el punto en el que el sol es invisible porque está en el lado opuesto de la tierra. El poema tiene 3 líneas. La sombra de un poema perpendicular recrea el sol. La brevedad del poema se sostiene apenas suspendido en medio del silencio. Aquí no hay nada, ni el mundo, ni el guión, ni el poema. El sol es una intuición apenas perceptible por la leve sombra que ha dejado el poema. La sombra de un poema perpendicular recrea el sol. El rumor del mundo y el rumor del lenguaje que se tienden para encontrarse en el poema. Para terminar esta parte voy a leer un poema breve, en todos los Sara, y que como muchos otros me parece que contiene algunos indicios del poema. El poema se titula Acera. Pero no respondiste. Yo en la otra acera pintando jeroglíficos en el cielo. Tú agitaste la mano y partiste. No supe más de ti. Los jeroglíficos casi oxidados en el viento aún esperan. El primer verso del poema es pero no respondiste. Se inicia con un silencio previo, con una pregunta que alguien ha formulado pero que está ausente del poema. Una pregunta de la que solo sabemos que no tuvo respuesta, es decir, más silencio. Ella, el yo poemático, desde la otra acera permanece a la espera de alguien que no responderá. Un tú que se escapa irremisiblemente mientras su mano dibuja jeroglíficos que el tiempo desvanece. Señales mudas, indescifrables, perecederas, pero que sin embargo continúan abiertas a la espera. Y 3, la imaginación y lo poético. El mar y el desierto, ya lo he dicho antes, son la fuente de donde Sara Vanegas extrae los materiales que sostienen sus imaginarios. El mar del origen, el Edén primigenio lo llama en un poema. El desierto, que evoca también su nombre, Sahara. Son espacios elementales, fecundos, repletos de significación, que evocan los sentidos del viaje, de la infinitud, del tiempo, de la memoria, de las experiencias. Nunca son, como quizá podría parecer a una lectura desatenta, meras descripciones del paisaje natural. Son más bien microcosmos, espacios de soledad y silencio que propician el encuentro del yo con el mundo y con su propio ser. La tristeza del mar, borrachera de espejos que el planeta entero abierto. La luna, un carámbano sobre su piel huraña, sollozo imposible desde la profundidad. Y esa música de agua y noche, de vidas ignoradas y multiplicados muertos. Las palabras inútiles huesecillos de té en la inmensidad de lo de agua. O el desierto. Ese gemido bajo la arena que balancea el talle ausente de las palmeras. Gemido de agua quemada. ¿Dónde están las cúpulas de plata, los jardines colgantes, los ojos que esperan? ¿Dónde el espejismo en que perderse? Solo sueños borrados. Una flauta que hace vacilar al viento y el largo olvido de la luz. Los poemas de Sara Vanegas, como sucede en general con una larga vertiente de la poesía moderna, tienen una alta carga enzimática, que no apela a las facultades racionales del lector, ni requieren un desciframiento del sentido lógico de cada imagen. Son poemas que, como la música, se dirigen a la sensibilidad, a la intuición, a la emoción que provoca la experiencia estética. A veces hablan con una lengua mística, profética, ritual, que parece venir de muy lejos y que sin embargo nos convoca. Alguien sobre el pico más alto del mundo toca una trompeta. Las criaturas más bellas y las más infames acuden al llamado. Todas se miran en el agua y olvidan su rostro. Una mano misteriosa señala hacia el mar, y el mar echa a andar a sus voces con todas sus campanas y sus bocas. Dicen que cuando la luna está azul, brotan ciudades enteras del fondo del mar. Que sus habitantes, ojos fosforescentes de oscuros ropajes, inician entonces una larga danza que no cesa hasta que algún puerto se arroja a las profundidades. ¿Quién no ha visto arder el mar en esta noche?
El mito es un relato fundacional que origina una comunidad. Hace un llamado a las gentes para que se congreguen a su alrededor de su narración e instaura una lengua común. La poderosa imaginería de Sara apela constantemente a mitos antiguos y modernos, cercanos y distantes. Sus imágenes y metáforas oníricas, visionarias, enigmáticas, herederas quizá del surrealismo, van configurando esa lengua común que los lectores aprendemos a reconocer verso a verso, poema a poema. Una lengua que aprendemos a reconocer y a hacerla nueva. Brisa melancólica que arrastra historias perdidas en antiguos lugares, rostros velados y lunas en los balcones. El temblor ausente de una palmera eterna desde hace ya tantas. Y termino con él, La flor de arena. Una reciente antología poética de Sara se llama Flor de arena. Hace unos días, en una larga charla junto a una taza de café, Sara me contó una historia que quiero repetir aquí. En los parajes más secos del planeta existen unas rocas sedimentarias llamadas rocas del desierto. Durante el día, las ardientes temperaturas evaporan el agua invisible de invisibles fuentes subterráneas que van disolviendo los minerales contenidos en la arena. Durante la noche, el frío extremo condensa los materiales, formando cristales que se van engarzando lentamente en forma de pétalos de rosa y permanecen ocultos bajo las plumas. Tienen también agujas, como espinos, que se forman en los filos agudos de los cristales. El color depende de la arena que los ha formado. Las rosas blancas del Sahara argentino, otras rojizas con las arenas de color fuego del Sahara argentino. Y las hay también negras en los desiertos de Egipto. Cuando el viento sopla, desplaza las capas superficiales de la arena y deja al descubierto los yacimientos de esas rosas pétreas. Los nómadas las llaman flores de arena. Traigo aquí esta noticia porque me parece una hermosa metáfora de poema. Un lento hacerse de como granos de arena y gotas de agua, anudándose secretamente en el poema. Sometidas a los ardores apasionados de la creación, de la imaginación creadora, al rigor preciso de la escritura, y permanecen secretas esperando el momento de abrirse como una ofrenda al escritor. Un poema, una flor de arena, roca, agua, viento, lo efímero y lo perdurable. Termino con una reflexión del lanzo del poema. Puesto que es una manifestación del lenguaje, el poema es una botella lanzada al mar, con la esperanza de que pueda ser arrojada a tierra en algún lugar en algún momento. Tal vez a la tierra del corazón. Los poemas están de camino, rumbo hacia algo. ¿Hacia qué? Hacia algo abierto. Tal vez hacia un show asequible. Tal vez hacia una realidad asequible a la palabra. El poema se afirma en el borde de sí mismo. Se llama y se trae de vuelta para poder persistir incesantemente desde el ya no más a su siempre todavía. Querida Sara, gracias por todo esto y bienvenida. Gracias a María Augusta Villa por este muchísimo discurso de bienvenida. Ahora escucharemos a nuestra nueva académica, que así llaman de stipendiaria, doctora Sara Vanegas Coveñas. Su tema será la poesía castellana del siglo XX en su contexto histórico literario. Curso de ahora. Gracias. ¿Aprendido? Gracias. Señor doctor Francisco Salgado, rector de la Universidad de La SOY, doctora Genoveva Malo, vicerrectora académica, doctora Rafaela Anzoloni, vicerrectora de investigaciones. ¿Sí se me escucha? Doctora Susana Cordero Espinosa, directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua correspondiente de la española.
Doctor Francisco Proaño, secretario de la Academia. Doctora María Augusta Ventimilla, académica numeraria. Distinguido público asistente. La poesía ecuatoriana del siglo XX en su contexto histórico-literario. Ante todo, deseo consignar mi agradecimiento a los señores miembros de la Academia que generosamente propusieron mi nombre para esta incorporación. El doctor Jorge Dávila Vázquez, el doctor Osvaldo Encalada Vázquez, el doctor Diego Araujo Sánchez. Agradezco también a los señores integrantes de la Comisión de Calificaciones y a la Junta General de la Academia que admitieron por unanimidad mi incorporación a esta antigua y noble institución que el año próximo estará celebrando su sesquicentenario. En reconocimiento a mi labor de escritora, docente y estudiosa tanto de la lengua española como de la literatura escrita en esta lengua, especialmente el ecuatoriano. Procedo entonces a ofrecer a ustedes unas breves, rápidas reflexiones sobre la poesía ecuatoriana en un marco mucho más amplio que el nacional. Ubicados ya en la tercera década del siglo XXI, lo que nos permite una buena perspectiva del siglo pasado, podemos esbozar un rápido análisis de lo que fue en lo que respecta a nuestra literatura, concretamente a nuestra poesía. Empiezo con dos epígrafes que me parecen sumamente importantes y que de alguna manera reflejan la esencia del quehacer poético. 1. Si la prosa es una casa, la poesía es alguien envuelto en llamas corriendo por ella. Anne Carson. La fuerza ígnea de la poesía para despertarnos al mundo de los sueños. 2. La poesía de un caracol nocturno en un triángulo de agua. José Lezama Lima. La poesía en cuanto creadora de mundos inéditos, extraños muchas veces. En el principio era el verbo, ya no lo recordaba el señor rector. En el principio era el verbo, rezan las sagradas escrituras, es decir, la palabra, es decir, la poesía. Ciertamente la poesía ha convivido desde siempre con el ser humano. Ya lo decía David Andrade, es el dolor más antiguo. Si seguimos en esta línea, podemos citar una frase atribuida a Percy Shelley, quien manifestaba que no existe en el mundo sino un solo poema que va creciendo con la aportación de nuevos textos escritos por vates de todos los tiempos, lo que daría como resultado una especie de cadáver exquisito, muy peculiar desde luego, casi infinito. Y es que, a pesar de la conocida y repetida opinión de Bertolt Brecht sobre el hecho de que para la lírica ecuatoriana serán malos tiempos siempre, lo que en buena parte es cierto, la verdad es que los poetas han sabido resistir y sobrevivir a toda situación adversa que se les presentara. El poco interés en las editoriales, por editoriales en sus obras, la preferencia generalizada por la narrativa, prohibición de algunos libros, etc. Aún en épocas tan duras para la humanidad como la actual, materialista y colérica, cuando el entorno ya no solo parece líquido, en palabras de Zygmunt Bauman, sino incluso gaseoso, puesto que la moral, los valores, el buen gusto se volatilizan y van quedando rezagados como piezas arqueológicas. Más todavía con el avance implacable de la inteligencia artificial. Aún así, sostenemos que la poesía sigue siendo un pilar de humanidad para muchos. Nadie desconoce, si bien no siempre de manera consciente, el poder de las palabras, que cuando no son manipuladas y sometidas a dudosos intereses políticos, sociológicos, religiosos, logran despertar en el lector, de poesía en este caso, emociones íntimas. Pueden transportarlo a mundos diferentes, quizá utópicos, justo en esta tremenda época de las grandes distopías. Solo de este modo logramos entender la supervivencia, yo diría permanente, de la poesía.
Ahora bien, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre nuestra poesía la ecuatoriana, ubicándola dentro de la patria grande, es decir, la latinoamericana, pero sin ignorar los grandes acontecimientos geopolíticos que han marcado la sensibilidad de la sociedad del siglo XX, sensibilidad asumida, vivida y expresada por nuestros poetas. Comenzaremos enfocándonos en el modernismo, por ser este el primer movimiento literario surgido en Hispanoamérica a finales del siglo XIX y que marca definitivamente el inicio de una actividad poética seria, dejando de lado su carácter otrora ocasional, cuando no de mero pasatiempo. Para ponernos en contexto, recordemos que en la última década del siglo XIX, punto de partida de nuestra exposición, aparecen el cinematógrafo, la radio, la aspirina incluso, y otros inventos que favorecerán hasta hoy a la humanidad. En el terreno literario, que es el nuestro, persisten el realismo y el romanticismo, siendo este último movimiento el que va a incidir en el modernismo, si bien las influencias más directas provendrán de los simbolistas y parnasianos. Siguiendo a Octavio Paz, el periodo moderno se divide en dos momentos: el modernista, apogeo de las influencias parnasianas y simbólicas, y el contemporáneo, es decir, las vanguardias y posvanguardias, de muy larga proyección en el tiempo y en las estéticas literarias. El modernismo sabemos que fue un movimiento uniforme, que no fue un movimiento uniforme, pues sus cultores van desde el individualismo romántico, melancolía, hastío, evocación de lo tenebroso, la muerte, hasta la anarquía. Tampoco fue antiamericano, como en ocasiones se ha afirmado. Fue sí cosmopolita, esto es, una forma de entender el mundo, el mestizaje de América. Lo que no quita, sin embargo, el amor a lo foráneo, notorio en buena parte de los textos, y la glorificación del arte por el arte, herencia del parnasianismo. Quizá la mejor caracterización de este grupo de poetas la encontramos en las palabras de Hernán Rodríguez Castelo. Él nos dice: dignos nietos de los más exaltados románticos, y de ahí su extremo subjetivismo, su agobiadora carga sentimental. Pero el parnasianismo le ha enseñado contención formal y condensación lírica, y del simbolismo han aprendido el arte de la sugestión, las extrañas resonancias, los ambiguos silencios. En 1888 aparece Azul del nicaragüense Rubén Darío, considerado el mayor representante del movimiento. Otros escritores importantes de la época son sin duda el cubano José Martí, el mexicano Amado Nervo, el argentino Leopoldo Lugones, el uruguayo Julio Herrera y Raizig. Según investigaciones de Michael Handelman, en el Ecuador se empieza a escribir según el modo modernista y a publicar en revistas literarias ya en los últimos años del siglo XIX, aunque los primeros libros datan de finales de la segunda década del siglo XX. Así, Medardo Ángel Silva da a conocer su Árbol del Bien y del Mal recién en 1918. Este retraso se debería probablemente al hecho de que en las postrimerías del siglo se agudizaron los conflictos internos con el triunfo del liberalismo y sus reformas. Los escritores tenían entonces otras urgencias, además de las literarias propiamente. Si bien el grupo de los decapitados, Medardo Ángel Silva, Arturo Borja, Humberto Fierro, Ernesto Novoa y Camayo, con sus obras son los más conocidos en son lo más conocido en nuestro modernismo poético, esto no implica la ausencia de otros autores relevantes. De hecho, en las revistas de entonces, Letras, Patria, Renacimiento, Altos Relieves, y en algunos periódicos, El Telégrafo especialmente, aparecen otros nombres ilustres, tales como Alfonso Moreno y Moro, José María Egas, Rafael Romero y Cordero, Laura Borja y algunos más. Con este movimiento, reiteramos, con el modernismo, se inicia toda una renovación en la literatura ecuatoriana y latinoamericana.
Los poetas entonces, aunque excéntricos, también clamaron por reivindicaciones sociales y políticas. En palabras de Handelsman, nuevamente, mientras los políticos se mataban y los nuevos capitalistas se enriquecían, el modernista cuestionaba los valores de su sociedad. Sin embargo, desencantados de las guerras liberales, tanto como de la situación política y económica del país, muchas veces se consolaron con una vida apegada a la bohemia y las drogas. Por lo que dijimos anteriormente, no es coincidencia que en la misma época de los modernistas se desarrollara en la prosa ecuatoriana un verdadero retorno a lo nacional y lo popular. Buen ejemplo de ello es la obra Los que se van, que se publica en 1930. Un dato interesante del modernismo es que pese al elitismo del grupo, muchos de sus poemas fueron musicalizados, llegando hacia un público amplio. Tal es el caso de Alma en los labios, de Silva, Para mí tu recuerdo, Borja, Invernal, Egas, Lamparilla, basado en el poema Dulces llorar de Elisa Borja Martínez, Romance de mi destino, Abel Romeo Casteño, Ángel de Luz, Benigna Dávalos, Viajera, César Andrade. Esto en Ecuador. A nivel internacional también tenemos Horas de Pasión, Juan de Dios Pesa, Sombras, Rosario Sansores, autores de estos mexicanos. De Neruda se han musicalizado al menos el poema 20, de español Gustavo Adolfo Bécquer, Volverán las oscuras golondrinas, por citar unos ejemplos. El modernismo devendrá luego, como sabemos, en el posmodernismo y las vanguardias. El posmodernismo, a comienzos del siglo XX, es imposible datar exactamente los periodos literarios. La poesía se encuentra a caballo entre el posmodernismo y las vanguardias, circunstancia que le concede gran variedad y riqueza, tanto formal como temática, pero también un cierto hibridismo que no deja de aparecer a momentos conflictivo. Refiriéndose a esta situación, la poeta ecuatoriana Aurora Estrada y Ayala nos dice: seguíamos escuchando con placer las músicas de Darío, pero nos emocionaba hallar en la estatua marmórea de su jardín la palpitación de la carne viva. Y el crítico chileno Guillermo Sucre expresa lo siguiente: entre el modernismo y los movimientos de vanguardia, habría que situar un grupo muy heterogéneo de poetas, que sin embargo tenían ciertos puntos en común. Muchos de ellos eran contemporáneos de los modernistas y habían recibido su influencia. Incluso algunos provenían directa e indirectamente de su estética, pero todos parecían haber cobrado conciencia de la necesidad de un cambio que consistiría, acotamos nosotros, en hacer más sencilla la voz poética y fijarse más en las cosas, en el mundo circundante. Se vivía pues la época postmodernista. El Ecuador continuaba por entonces siendo escenario de profundas transformaciones políticas. Citamos nuevamente a Rodríguez Castelo. La revolución liberal, democratizadora de la enseñanza y propugnadora del progreso, daba sus frutos, a pesar de haberse quedado a medio camino en sus postulados de liberación popular. Años fueron aquellos en que el sociólogo se convirtió en el más importante ideólogo, en que obreros y campesinos tentaban sindicalizarse, en que nacía con cuadros jóvenes y entusiastas el Partido Socialista. En este ambiente, un grupo de poetas empieza a conceder gran peso a las causas sociales, junto a lo estrictamente literario. Muchos de ellos se involucraron directamente en acciones políticas. Destacamos 4 nombres señeros de entonces: Jorge Carrera Andrade, que un tiempo se desempeñó como secretario del Partido Socialista Ecuatoriano; Gonzalo Escudero, Alfredo Gangotena y Aurora Estrada y Ayala, quienes comparten el posmodernismo latinoamericano con poetas de la talla de Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Alfonsina Storni, Juana de Barború, Delmira Agustini. A estos reconocidos nombres nacionales del posmodernismo se suman paulatinamente otros que también darán realce a las letras ecuatorianas. Citaremos solo unos cuantos: Miguel Ángel Zambrano, Miguel León, Mari Corilé, César Andrade, Remigio Romero y otros. Veamos ahora algo sobre las vanguardias.
El escenario político en que surgen las vanguardias está marcado por hechos que sacudieron profundamente la conciencia humana. Destacamos la Revolución de México de 1910, la de Rusia, 1917, y sobre todo la Primera Guerra Mundial del 14 al 19. En el terreno de la literatura, la crítica especializada coincide en que durante esta época, la segunda década del siglo pasado, Latinoamérica se convierte en semillero de una gran variedad de movimientos, muchos de ellos con influencias europeas, francesas especialmente, pues a Francia solían migrar los poetas de entonces. Aparecen así Vicente Huidrobo y su creacionismo, la Semana de Arte Moderno en Sao Paulo, los estridentistas mexicanos con Máplida a la cabeza, el ultraísmo de Borges, el nadaísmo del colombiano Gonzalo Arango. Revistas tales como Orfeo en Brasil, Los Raros en Argentina, grupos literarios, Los Nuevos en Colombia, Viernes en Venezuela, Amautas en Perú, etcétera, etcétera. En Europa, desde luego, ya habían hecho presencia y continúan en escena muchos ismos que ejercían gran influencia en los latinoamericanos. El dadaísmo de Tristan Tzara, futurismo de Marinelli, surrealismo de Breton. De todos estos ismos, ultraísmo y surrealismo cobrarán mayor vigencia en poesía hasta el día de hoy. En prosa, el realismo y sus variantes. En esencia, las vanguardias quieren mostrarse muy distantes de la estética modernista. Sus cultores dejan las torres de marfil y bajan a las calles. Abandonan los temas de antes, las formas estróficas convencionales, el lenguaje artificioso. Privilegian en cambio nuevos usos lingüísticos, neologismos, gitanjáforas. La temática acorde a esos tiempos, la ciudad, el avión, los obreros y sus reivindicaciones, la imagen irracional y múltiple, consciente o subconsciente. Esta liberación fue su mayor aporte a la poesía posterior. En este punto tenemos que anotar que, a más de los elementos denunciados, las vanguardias latinoamericanas se cuestionan el americanismo mismo, el indigenismo, los productos de la cultura popular, entre otros elementos, los cuales obviamente no tienen espacio en las vanguardias europeas. En el Ecuador, dentro de este movimiento, descuella Hugo Mayo, espíritu rebelde e iconoclasta, cuya obra publicada en revistas y periódicos no fue admitida y menos valorada en su tiempo. Y junto a él, la poco conocida figura de María Luisa Lecaro. Pasamos a los años 50. A mediados del siglo pasado, la sociedad humana está marcada por los desastres de la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, tanto como las fatídicas empresas bélicas en Corea, Vietnam, Argelia. Por otro lado, la ex Unión Soviética pone en órbita el primer satélite artificial en 1957 y un año después lo hacen los norteamericanos. Ecuador pierde gran parte de su territorio con el Tratado de Río de Janeiro en 1942. Como es natural, todos estos sucesos inciden en la creación poética. Las grandes aventuras vanguardistas dan paso a movimientos varios. Se conserva de aquellos del espíritu de libertad y renovación radical, Lezama Lima, o se sumen tintes
María Isa y muchos otros. Gracias. Marcados por los hechos que acabamos de citar, las poéticas de estos autores giran alrededor de la nostalgia, la paz, la guerra, Dios, el sentido de la vida y de la muerte. Llegamos a la segunda mitad del siglo XX. En el transcurso de los años 60, confluyen varios hechos históricos de gran relevancia, como son la recién iniciada Revolución Cubana, la construcción del Muro de Berlín, el asesinato de Kennedy, el famoso discurso de Martin Luther King, I Have a Dream. En el tema literario, ya a inicios de la década tenemos el surgimiento del boom latinoamericano con sus grandes figuras, muy conocidas además, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Clarice Lispector, Augusto Rua Basta, etc. En el Ecuador, un grupo de literatos forman en Quito los sánsicos. Sansa, conocemos, es la cabeza del enemigo reducida en un ritual del pueblo Shuar. Son estos sánsicos personajes revolucionarios que claman por una vuelta a la literatura social, siguiendo el modelo de los que se van y otras obras de los 30. Su poesía es colérica, iconoclasta, de protesta social y política. Si bien este movimiento dejó huellas más en la escena política que en la literaria propiamente, podemos mencionar algunos nombres representativos. Ulises Estrella, su fundador e ideólogo; Raúl Arias, el único sobreviviente por ahora del santismo; Humberto Vinuesa. En estos autores y textos es evidente la impronta antipoética en auge, presente en la obra de ciertos autores latinoamericanos, especialmente Nicanor Parra, pero también de Enrique Lin y Nicolás Guillén. A finales de la década de los 60 y en las dos siguientes, se suceden nuevos decisivos movimientos políticos sociales a nivel mundial. La Primavera de Praga, manifestaciones estudiantiles en París, quizá las más conocidas, en México, Brasil, China y otras latitudes. En otro ámbito tenemos la aparición de las primeras computadoras, que serán tan importantes para todos nuestros tiempos, ¿no? La llegada a la Luna. Más tarde tenemos el desastre nuclear de Chernóbil, la caída del muro de Berlín. Estos y otros acontecimientos tuvieron obviamente gran incidencia en las relaciones geopolíticas de las naciones. En términos literarios, adquiere plena vigencia la literatura postmoderna o postboom, con Alfredo Bryce Echenique, Manuel Puig, Severo Sarduy, Isabel Allende, Reinaldo Arenas, Antonio Escármeta. La sociedad ecuatoriana también se va adentrando en la postmodernidad. Los poetas no escapan a sus designios. Si bien los nombres más representativos continúan siendo Adum y Jara, a ellos se suman nuevos poetas con importantes aportes. Asistimos entonces a la convivencia y aún combinaciones de estilos y poéticas diferentes. La escritura marcha acorde con las novedades del momento, asimilándolas y matizándolas con reflexiones personales, en contra generalmente de las ideologías dominantes. Muchos autores se imponen el desafío de adentrarse en las zonas más íntimas del ser humano y su condición de ente social. Nombres señoros de estos años, ya cercanos a nuestros días, son Iván Carvajal, Marta Rizazaburo, Javier Ponce, Fernando Aniete, Julio Pasos, Sonia Manzana, Jorge Dávila, Alexis Naranjo, entre otros. Temas preferidos del grupo serán el cuestionamiento de la vida y del lenguaje, la cotidianidad, la sensualidad, la cuestión religiosa básicamente. Y en la última década del siglo pasado se producen nuevos hechos trascendentales a nivel geopolítico. La guerra en el Golfo Pérsico, la desintegración
individuales. El arranque de la nueva centuria. El arranque de la nueva centuria estará marcado definitivamente por el gran desarrollo tecnológico y una suerte de tecnofilia que incide en todas las actividades humanas, tanto personales como sociales. Sus repercusiones en la vida literaria son evidentes. Las redes sociales, las publicaciones electrónicas, la Internet en general se han constituido indudablemente en herramientas de gran utilidad para la literatura, y la ecuatoriana no es la excepción, lo que mínimamente podría compensar en nuestro caso la deficiente, casi nula promoción y difusión de escritores y obras por parte de las instituciones llamadas a esa labor. No podemos cerrar esta intervención sin antes citar a un admirable y admirado poeta catalán, miembro de la Real Academia Española de la Lengua, Pere Ferrer, para quien solo será poesía de verdad lo que brote de algo más profundo que nuestra mera voluntad de escribir poesía. Lo que, en cuanto a poesía, desde más allá del designio deliberado, nos imponga la necesidad de existir en el lenguaje. Aquí tengo como una nota que muchos de los temas tratados en este momento están ampliamente desarrollados en el libro que ya se mencionó, Poesía Ecuatoriana, Antología Esencial. Obviamente hemos tenido que hacer nuestra intervención muy breve, respetando los tiempos que se nos ha asignado y para no cansarlos con los discursos que ya habíamos escuchado antes también, ¿no? Para concluir, reitero mi gratitud a la doctora Susana Cordero de Espinosa, directora de la Academia, y a los dignísimos miembros de esta entidad por la magnífica oportunidad que se me ha brindado para hablar sobre nuestra poesía en un amplio contexto histórico, literario y geopolítico. A la doctora María Augusta Vintimilla, por la presentación tan generosa de mi obra, al doctor Francisco Proaño, por la feliz organización y realización de este evento. Mi especial agradecimiento al doctor Francisco Solgado por haber acogido este acto en la Universidad de la SUAY, nuestra querida UDA. Gracias igualmente a mi familia, amigos, maestros y a todos quienes han apoyado siempre mi empresa en el campo académico y de creación literaria. Gracias por fin a quienes han asistido a este evento de grata relevancia para mi carrera vital. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado el discurso de orden pronunciado por la doctora Sara Vanegas en esta ceremonia de incorporación en su condición de académica correspondiente a nuestra institución. La felicitamos por su erudita intervención. Ahora procedemos a la entrega a la nueva académica de la medalla y diploma de rigor que atestiguan su pertenencia a esta centenaria institución. Va a proceder a la entrega la directora de la academia, la doctora Susana Cordero de Espinosa, pero antes séame permitido leer el texto del diploma. La Academia Ecuatoriana de la Lengua, correspondiente de la Real Española, en reconocimiento de los méritos literarios, trabajos idiomáticos y lingüísticos, además de otras circunstancias y atributos que distinguen a doña Sara Vanegas Cobeña, decidió nombrarla académica correspondiente y la recibió en tal calidad en sesión pública solemne de esta fecha, con la lectura de su discurso reglamentario. Para dejar constancia de lo antedicho, se expide el presente diploma autorizado con las firmas y sello de rigor. Cuenca, 7 de diciembre del 2023. Firman Susana Cordero de Espinosa, directora, Francisco Proaño Arandi, secretario.
Bueno, a continuación, por una generosa invitación de la Universidad de la SUAY, de su señor rector y de la nueva académica, se les invita a una copa de vino. Muchas gracias. Pero muy bien, parte de